Este fanfic no es mío, es de Tinogod. En la descripción les dejo el link de la historia. Juegos Indios Estinodios capítulo 5 notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo filas. Esto ocurrió después de la humillación pública más miserable que jamás había experimentado. Subaru se sentía como ganado. Todos caminaban en silencio hacia lo que fuera que les aguardaba. Los soldados con máscaras circulares se movieron en silencio. El cuadrado, el maldito locutor, no volvió a hablar. Simplemente trajeron taburetes con papeles encima. Formularios. Contratos. ¿Quién sabe? Pero todos firmaron de buena gana. Como si ya supieran que iban a firmar, aunque nadie lo dijera en voz alta. Pero eso vino después. Porque primero, justo después de humillarlo delante de todos, el soldado cuadrado dio otro discurso. Subaru no escuchó absolutamente nada. El sonido estaba ahí, distante, como una lluvia que no se sentía. Sin embargo, captó una cosa. Habría una cantidad exorbitante de dinero para un solo ganador. ¿Cuánto? No importaba. La esfera sobre sus cabezas lo decía todo. Esa cosa grotesca, ese cerdo colgante, brillando como un chiste. Ni siquiera necesitaban palabras. Se lo restregaban en la cara. Un botón. Eso fue todo. Y la esfera descendió con un tintineo tan absurdo que casi daba risa. Una maldita canción de tragamonedas de Las Vegas. Como si acabaran de ganar la lotería. Luces. Campanas. Fanfarrias para idiotas. Subaru ni siquiera parpadeó. A él no le importaba. El dinero. La esfera. La maldita música. Nada de eso importaba ya. Simplemente caminaba. En fila india. Como un muerto. Zoe lo estaba evitando. Desde que su rostro apareció en esa maldita pantalla. O el de ella. Daba igual. Cada vez que sus miradas se cruzaban, ella retrocedía y apartaba la mirada. No decían nada, pero era suficiente. Fue vergüenza. Dolor. Decepción. Le dolía verlo allí, sin deber nada. Tan enfadada estaba. Él no lo sabía. No valía la pena pensar en ello. No se trataba de ella. Era él. Siempre él. Y no estaba haciendo nada. Eso fue lo peor. No movía ni un dedo. Ni siquiera tenía el valor de hablar con ella. Él simplemente arrastró los pies. Aunque era prácticamente una desconocida. Aunque solo había pasado un momento. Le importaba. Y ahora, lo evitaba. Y caminó solo. O casi. Porque, de alguna manera retorcida, se había encontrado con dos idiotas. Y de alguna manera, ayudó. No sabía por qué. Quizás porque no esperaban nada. No lo miraban como si fuera un bicho raro. Simplemente estaban ahí. Y eso bastaba. Le hicieron reír. Risas pequeñas, torpes y fugaces. Pero risas al fin y al cabo. Y después de tanta mierda, eso ya fue demasiado. Levantó la cabeza con cautela, casi con miedo. Y allí estaba. Número 324. Lean Sol. Cabello rubio de colorado, un desastre andante. Se pavoneaba como si actuara para una multitud invisible. Un perro desatado. Una tormenta en dos patas. Y lo peor de todo, parecía disfrutarlo. Subaru lo miró con un toque de envidia. Quizás él también podría caminar así, si no le doliera tanto. Si todo dentro de él no estuviera tan roto. Pero no pudo. Ese tipo, por alguna jodida razón, pudo. Y detrás de él, el otro. Número 250. Park Hyo-on. Caminaba como un zombie. Medio dormido, tambaleándose. Como si acabara de sobrevivir a un accidente de coche. O como si estuviera drogado. Y Subaru juraría que lo estaba. 22 años. El segundo más joven, después de él. Pero cuando gritaron su nombre, a nadie le importó. Ni murmullos, ni caras escandalizadas. Nada. El soldado dijo que Hyo-on debía 35 millones de wones. Préstamos sucios, apuestas, drogas, lo que fuera. Y nadie necesitaba más detalles. El contexto lo decía a gritos. ¿Y cómo los conoció? Tras ser arrastrado al fondo, último en la lista, último en dignidad, el gran debut del jugador 444 fue, ¿cómo decirlo?, inolvidable.
Subaru Natsuki. El chico sin deudas. El que se metió en todo este lío por emociones, por culpa, por esa cosa abstracta e inútil llamada remordimiento familiar. El público lo adoraba, ¿verdad? Mentiras. Ya lo odiaban por meterse donde no debía, por defender a quienes no lo pedían, por alzar la voz sin permiso. Por existir, básicamente. Y esto fue solo la guinda del pastel. Incluso Zoe, lo que sea. Entonces aparecieron los dos satélites. Dos figuras entre el mar de uniformes verdes. La primera, inconfundible, la única rubia. Y el otro, el número 250, siguiéndolo como si estuviera atrapado en la atracción gravitatoria de esa energía absurda que solo tienen los idiotas intrépidos. Subaru pensó lo obvio. Se preparó para el golpe. Mental. Verbal. Lo que fuera. Pero no. No vino. Ni insultos, ni escupitajos, ni niño malcriado, ni quieres un abrazo, princesa. Nada. Lo que vino fue un brazo. Un maldito brazo sobre sus hombros, como si hubieran sido mejores amigos desde la primaria, como si compartieran pupitre, lonchera, un trauma escolar. Como si en algún universo paralelo existiera un ellos que realmente tuviera sentido. Y entonces, esa voz. Aguda, emocionada, alegre como un pájaro hiperactivo con un subidón de azúcar. Tan absurda que parecía un chiste mal escrito. Me convenciste, dijo, apretando el hombro de Subaru con un cariño indeseado. Esa mirada triste, ese aura misteriosa, encajaste a la perfección. Hermano, tu historia me conmovió. Lloré un poco. Por dentro, claro. Porque nadie llora por fuera. Pero no te preocupes, ahora formas parte de mi selecto grupo de élite. Somos como hermanos espirituales con traumas compartidos. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer con eso? ¿Aplaudir? ¿Reír? ¿Llamar a emergencias? ¿Golpearlo en la cara? Su cuerpo quería escupirle en la cara. Lo sentía en la lengua, en la garganta, en el alma. Como cuando alguien te pincha con una aguja usada y tus instintos gritan, defiéndete o muere. Pero lo contuvo. Se lo tragó entero. Seco. Y cuando intentó decir algo, un qué carajo, un quítate de mí, un mamá, sálvame, el tipo, literalmente, levantó la mano y puso suavemente un dedo sobre los labios de Subaru. Sí. Un dedo. Directamente en sus labios. Como si fueran pareja. Como si esto fuera una comedia romántica de mierda y bajo presupuesto en lugar de cualquier cosa infernal que fuera. Subaru parpadeó. Una vez. Dos veces. Confundido. Humillado. Medio resignado. Y, sinceramente, tentado de arrancarle el dedo de un mordisco a ese bastardo. Pero demasiado tarde. Ya estaba atrapado en la locura. Ya era parte del circo. Detrás de ellos, 250 puso los ojos en blanco con tanta fuerza, que Subaru juró que oyó algo romperse. Dio un paso adelante, se encogió de hombros y lanzó una mirada que decía, sí, hermano, yo también estoy atrapado aquí. Bienvenido al culto. Uf, qué vergüenza ajena, da igual, murmuró 250, cruzándose de brazos con una sonrisa vacía. Ya te acostumbrarás. Habla en serio sobre ser nuestro chamán motivacional o lo que sea. Subaru simplemente lo miró fijamente, sin entender absolutamente nada. Soy Park Hyo-on, por cierto, añadió sin mucho interés. Y el invasor rubio es Lean Sol. Nadie te obliga a quedarte, amigo. Si corres lo suficientemente rápido, quizá escapes. Subaru apenas asintió. Nada tenía sentido. Ni el lugar, ni el momento, ni la intensidad demencial con la que le lo miraba, como si hubiera presenciado la segunda venida de Cristo. Mentiras. Gritó 324, señalando dramáticamente como si hubiera descubierto América. Míralo. Esa barbilla. Esa expresión de trauma reprimido. Es perfecto para el escuadrón. El escuadrón Ansol. Subaru frunció el ceño. Disculpe, ¿qué? Murmuró sin entender absolutamente nada. Tu cara lo dice todo. Gritaba Lee como un pregonero de feria. Eres fuerte. Noble. Recibiste esa bofetada sagrada como un guerrero ancestral. Te vi volar, hermano. Como un colibrí japonés buscando la redención.
¿Qué carajo estás diciendo? No entiendo nada de esto. Soltó finalmente, con la voz entrecortada por el cansancio y las ganas de golpearlo. SHH, dijo Lee de nuevo, y Subaru apenas tuvo tiempo de respirar antes de sentir, otra vez, ese maldito dedo presionando contra sus labios. Ya lo entiendo todo, susurró Lee, con los ojos cerrados, como si estuviera en comunión con el universo. Yo también he pasado por eso, hermano. Ahí, pensó Subaru, mirando a su alrededor como si la respuesta fuera a salir de repente. ¿Dónde qué? Subaru parpadeó otra vez, solo empeorándolo. Tus párpados tiemblan como un hombre de luto, murmuró Lee, en plena tragedia. Has visto el otro lado. Has tocado el abismo. Has amado y perdido. Has sangrado por dentro. Lo supe en cuanto entraste. Hyo-on dejó escapar un sonido como si estuviera suspirando con muerte cerebral y se cubrió la cara, como si el momento lo estuviera matando físicamente. Subaru abrió la boca de nuevo, listo para gritar, listo para salir corriendo, listo para hacer algo, cualquier cosa. Pero no. El dedo. Otra vez. La tercera maldita vez. Ese dedo suave, cálido y existencialmente invasivo. SHHH, está bien, se acabó. Estás con nosotros, hermanito, susurróle con solemnidad. Nadie volverá a hacerte daño. Lo juro. Por mi fabuloso cabello decolorado y mi corazón inquieto. Hyo-on. El supuesto cuerdo en este circo de mente. O eso pensó Subaru durante medio segundo. Porque estar junto a 324 te obligaba a reconectar tus neuronas, y Hyo-on ya mostraba síntomas. Pero al menos tuvo la decencia de intervenir. El jugador 250 dio un paso al frente, agarró al rubio por el hombro sin la menor delicadeza y lo empujó a un lado. El tipo se tambaleó hacia atrás, casi desplomándose como un saco de patatas. Te dije que eso no significa nada, continuó Hyo-on, volviéndose hacia Subaru con una ceja levantada. ¿No crees que deberías al menos preguntarle si quiere unirse a tus delirios espirituales antes de arrastrarlo? Claro que no. Rugió 324, girando como una diva ofendida. La verdadera hermandad no requiere consentimiento, Hyo-on. Creí que lo entendías después de todos nuestros años juntos. Subaru lo miró, estupefacto, fascinado. Inexpresivo. Labios temblorosos. Estómago apretado. ¿Y por qué, carajo, quiero reírme? Sí, bueno, qué lástima que todos esos años juntos fueran solo 14 días pasando el rato cerca de tu casa, replicó Hyo-on, seco como el demonio, sin siquiera mirarlo. Luego se volvió hacia Subaru con algo parecido a compasión. Perdónalo. No tiene remedio. Le chasqueó la lengua y sacudió la cabeza como si el mundo lo hubiera decepcionado por quinta vez ese día. En fin, murmuró Hyo-on, ignorando al rubio que se cruzaba de brazos como una reina de teatro trágica, tu video fue brutal. Te pegaron tan fuerte que resonó en el maldito techo. Y sin deber ni un won. Deberías haberles cobrado por daños emocionales. Eso fue abuso puro y duro, hermano. El rubio se echó a reír, asintiendo como un loco, y su cabello casi le golpeó en la frente. Exactamente. Un mártir. Una leyenda. Un monje de la bofetada todopoderosa. Esa resiliencia es justo lo que necesitamos. Se giró hacia Subaru con los ojos brillantes. Entonces, hermanito, ¿qué dices? ¿Listo para la aventura? Subaru miró al rubio, luego a Hyo-on, quien ya parecía disculparse con la mirada. Su cerebro intentó, de verdad, encontrar una respuesta coherente. Algo que gritara. Esto no es normal, yo no pedí esto. Pero no surgió nada. Porque, joder, ¿qué más podía hacer? Rodeado de tanta mierda, tanta hostilidad silenciosa, tantas miradas de asco, estos dos idiotas no querían apuñalarlo. Todavía no. Y eso, por aquí, significaba mucho. Ridículo. Agotador. Pero compañía. Ya le habían destrozado la cara y ninguno de esos enmascarados había intervenido. Y de no haber sido por Zoe, quizá ya estaría muerto, o le faltaría un ojo o la mandíbula. No se había roto nada, o eso se dijo. Dolía, sí. Pero uno se acostumbra. Joder. ¿Cómo no iba a tener miedo? No cuando sentía esa presencia detrás de él.
Esa mirada penetrante, esa amenaza inminente que apestaba a sudor, sangre seca y muerte. Han Deok-su. Jugador 101. Lo miraba como si fuera un trozo de carne rancia que aún se podía recalentar. Como si estuviera esperando el momento justo para darle un mordisco. Así que sí. Él aceptó. Sin ceremonia. Sin bienvenida. Solo resignación. Sabía que tener compañía, incluso de dos lunáticos, era mejor que estar solo. Al menos la rubia se había callado cuando la fila empezó a avanzar. Pequeñas victorias. Le dolían los pies. La cabeza también. Pero allí estaba. Caminando entre ellos. Como guardaespaldas dementes. Versiones rotas. Y en algún punto entre los pasos, Hyo-on lo dejó caer casualmente, como si estuviera hablando del clima. Él era mi cliente. Así, sin más. Sin dramas. Cliente. Subaru no preguntó. No hacía falta. Lo pensó. Lo procesó. Se le ocurrieron dos opciones. Vender su cuerpo o vender drogas. Miró a Hyo-on de arriba a abajo. Y apostó por el segundo. No tenía el aspecto para el primero. 22 años. Traficante a los 22. Jodidamente maravilloso. Un cóctel de ira resignada se gestaba en su interior. Ese tipo de asco que ya ni siquiera dolía. Simplemente te agotaba. Y sin embargo, allí estaban. Juntos. Un adolescente japonés con la autoestima de una cucaracha, un traficante coreano con ojos muertos y una rubia narcisista con delirios de grandeza. Un equipo perfecto. O una maldita broma cósmica. Pero al menos, no estaba solo. Un toque en su hombro. Nada fuerte. Tampoco suave. Solo esa presión precisa entre te llamo y despierta, carajo. ¿Vas a quedarte mirando al vacío o vas a firmar, superestrella? Murmuró Hyo-on detrás de él, usando el tono justo para no quebrarlo más. Subaru parpadeó. 3, 4 veces. Tenía los párpados secos, como si no hubiera parpadeado en horas. Frente a él estaba el soldado de la máscara circular. Silencioso, inmóvil, con el brazo extendido. Sostenía un papel doblado en una mano y un bolígrafo azul brillante y barato en la otra. El tipo de azul que le hacía querer sacarse los ojos. Cuando llegué aquí, no recordaba haber seguido adelante. Podría haber pisado un cadáver sin darse cuenta. Como un insecto persiguiendo la luz. ¡Qué jodido desastre! Sí, ya voy, murmuró, más por costumbre que por otra cosa. Miró al guardia. El tipo no se movió. Su postura era la de un maniquí de tienda de segunda mano. Sin voz. Sin rostro. Sin alma. Oye, empezó Subaru, sin pensarlo mucho, ¿y si simplemente, no lo hiciera? Ninguna reacción. O sea, ¿y si en lugar de esto, salgo por esa puerta y me voy a casa? Tengo ropa interior en la lavadora. Seguro que ya huele fatal. Silencio. Solo silencio. Y el leve crujido del papel ondeando en un viento inexistente. Nada. Ni siquiera un gracias por participar. Ni un vuelve pronto. Hyo-on soltó una risa ahogada detrás de él. Era su forma de decir buena suerte con eso, rey. Subaru se giró levemente y mostró una sonrisa forzada antes de mirar al guardia. Por favor. Por favor. Por favor. Puedo quedarme quieto igual que tú, ¿sabes? Podemos jugar a quien se rompe primero. Aún no se oía voz. Pero esta vez, se oía movimiento. El soldado bajó lentamente el bolígrafo azul y el papel sobre la mesita, casi con solemnidad, luego levantó ambos brazos y los cruzó formando una X de negado. Rechazado. Bésame el culo, básicamente. Genial, murmuró Subaru, bajando la mirada hacia el papel. Lo recogió como si esperara que lo mordiera. Una risa nerviosa se le escapó al ver la página llena de símbolos ilegibles. Sin dibujos, sin pistas, nada que explicara nada. Le tembló la voz, todavía medio en broma, ¿alguien pidió un examen sorpresa en coreano? ¿Por qué no estudié? El guardia no reaccionó a la broma. Subaru perdió la sonrisa. El periódico dejó de ser gracioso y empezó a sentirse más como una bofetada. Oye, en serio. ¿Qué demonios dice esto?
Insistió, tocando la página con el dedo como si fuera a responder si la presionaba con fuerza. No voy a afirmar algo que no entiendo, tío. Podría decir renuncio a mi dignidad o acepto ser un experimento humano. ¿Me oyes, cara de plástico? Silencio. Silencio de cementerio. Bueno, basta. ¿Qué es esta mierda? Se giró hacia Hyo-on, desesperado por refuerzos, pero solo encontró una expresión de impaciencia que rozaba la hostilidad. Hyo-on, hermano, en serio, no tengo ni idea de qué dice esto. Está en coreano, y yo, ay, por Dios. ¿No sabes leer ahora? Gruñó Hyo-on, mirando al techo con exasperación. Subaru, lleva 5 minutos fingiendo. Mira atrás. Mira a todos estos pobres desgraciados esperando. ¿No te da ni un poquito de vergüenza? Subaru apenas miró hacia atrás. La línea inquieta parecía distorsionada, distante. Algo andaba terriblemente mal, pero no podía explicarlo sin parecer aún más loco. Hyo-on, no estoy jugando, su voz era un hilo entrecortado. Esto es en coreano. No leo coreano. El rostro de Hyo-on cambió lentamente. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente una risa amarga y aguda. Tienes que estar bromeando, dijo, acercándose, con los ojos brillantes de alarma. Subaru, estás hablando coreano ahora mismo. Acabas de decirme en coreano que no entiendes coreano. ¿Te golpeaste la cabeza o algo así? ¿Qué? No, Subaru sintió que el suelo se le resbalaba. Hyo-on, acaba de decir eso. Pero, está hablando japonés. No, espera, estás hablando japonés. Te oigo. Es japonés. Hyo-on levantó las cejas, entre la risa y la preocupación genuina. Subaru, me estoy preocupando de verdad. Estoy hablando coreano. Todos aquí lo hacen. ¿Qué demonios te pasa? Todos. No. Ni hablar. Gritó Subaru con la voz entrecortada. Hablo japonés y me entienden perfectamente. ¿Qué clase de pesadilla es esta? ¿Por qué nadie me cree? Hyo-on dio un paso atrás, mirando a su alrededor como si esperara que alguien confirmara que era solo una broma pesada. Pero no lo era. Bueno, Subaru, deja de tonterías. Al principio era gracioso, ahora es solo tristeza, siseó Hyo-on, incómodo, quizás incluso asustado. Solo garabatea lo que sea y sigue adelante. ¿De verdad es tan difícil admitir que no sabes leer? ¿Qué? ¿Creciste en un maldito bosque? Nadie te va a juzgar. Pero basta de tonterías, eres analfabeto. Analfabeto. ¿En serio me estás llamando analfabeto cuando te oigo hablar un japonés perfecto? ¿Qué idioma crees que estoy hablando ahora mismo, Dime, maldita sea. Hyo-on le dirigió una mirada de total incredulidad, casi molesto. Coreano. Estás hablando coreano. Ahora mismo. Claro como el agua, Subaru. Clarísimo. Nada de konnichiwa ni arigato. Son literalmente las únicas palabras japonesas que conozco. Subaru sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El corazón le latía con fuerza y sus manos temblaban visiblemente. Nada tenía sentido. Nada. No, espera, no, eso no es posible, empezó a murmurar, retrocediendo como si la presencia de Hyo-on le doliera. Estás hablando japonés. Te lo juro por mi madre, Hyo-on, todos aquí me han estado hablando en japonés. Soy japonés, ¿cómo demonios voy a saber coreano? ¿Qué es esto? Una broma de cámara oculta. ¿Alguien puede decirme qué demonios está pasando? Hyo-on dejó escapar una risa seca y amarga, mirando al frente, visiblemente incómodo. Claro, campeón. Todos hablamos japonés solo para molestarte. Eres la estrella de tu propio reality show delirante. ¿Te parece mejor? Luego se giró para mirarlo fijamente a los ojos, y esta vez su tono fue cortante, casi cruel. Pero en serio, para. Estás haciendo el ridículo delante de todos. ¿Quieres que te den otra paliza o qué? Sé que eres japonés, se te nota el acento. Pero ahora mismo, estás hablando coreano. Solo intentas hacerte el especial, tío. Hablar japonés y coreano es realmente impresionante, ¿sabes? Y lo estás convirtiendo en una maldita broma. Subaru sintió que el aire se le quedaba atrapado en los pulmones.
Hyo-on, por favor, escúchame, suplicó al borde de las lágrimas, con la voz quebrada por la presión del pánico creciente. No entiendo nada de esto. Hyo-on puso los ojos en blanco, visiblemente harto, hasta que se puso rígido al notar algo. Negó con la cabeza. Mira a tu derecha, genio. Tu pequeño colapso recibió atención, y créeme, no la que buscas. Subaru giró la cabeza lentamente, paralizado por el terror. Allí estaba, el guardia de la máscara cuadrada, acercándose con calma lenta y deliberada. Oh, ahora sí que es culpa mía. Hyo-on, nada de esto tiene sentido. Te lo juro. ¿Por qué nadie me cree? Claro, se burló Hyo-on con amargura. El universo está conspirando contra ti, ¿verdad? Eres tan dramático, Hyo-on, escúchame, esto no es normal, jadeó Subaru, desesperado, con la voz apenas suya. Por favor, ¿por qué nadie entiende lo que digo? Pero Hyo-on no respondió. Nadie lo hizo. El soldado estaba justo detrás de él ahora. Jugador 444, dijo el guardia con voz plana, desalmada y monótona. ¿Firmará o desea retirarse del juego? Está causando un retraso innecesario. El juego comenzará enseguida. Y eso fue todo. La conmoción, el miedo, todo se fundió en algo crudo y furioso, una rabia humillante y agotada. Ya puedo irme. Gritó Subaru, con la voz quebrada y llena de ira. El idiota de la máscara circular dijo que no había salida. Y ahora sí. Bien. Genial. Llévame a casa, no quiero jugar más. Y supongo que dirás que también hablo coreano, ¿no? Maldita sea. Esto es japonés. El cuadrado ni siquiera se inmutó. Silencio. Ese silencio pesado y aplastante. Y entonces lo sintió. Las miradas, los puñales susurrados, cada uno clavándose en la nuca como agujas ardientes. Siempre haciendo un escándalo, ese mocoso, murmuró una mujer con disgusto. Ahora se va a ir y va a desperdiciar un lugar que alguien más podría haber tenido, dijo otro lentamente, teatralmente. Está claro que lo malcrían en casa. Se nota. ¿No fue él el valiente que defendió a la chica? Se desanimó enseguida, pensé que era especial. Resulta que solo es otro niño llorón. ¿Y si se ha vuelto loco? Sería interesante. Pobre bastardo. Y además, un quejica. Los oyó a todos. A cada uno. No importaba si susurraban. Los oía como si fueran gritos. Desesperado, Subaru miró a Ansol, el rubio tonto que había prometido protegerlo. Pero Lee estaba de repente muy ocupado, observando el suelo. Como si el polvo fuera lo más fascinante del universo. Como si Subaru no existiera. Cobarde. Maldito cobarde. Y pensar que, por un estúpido y breve momento, había creído que ese idiota podía ser alguien. Como última esperanza, Subaru buscó a Soae. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Lo suficiente para sentir una pequeña y desesperada punzada de esperanza. Pero no. Ella apartó la mirada. No con ira. No con desdén. Lo hizo, con suavidad. Casi con tristeza. Negó con la cabeza. Apenas. Una negación silenciosa y suave que destrozó algo dentro de él. Y eso fue todo. Ese fue el punto de quiebre. Ni los susurros. Ni las máscaras. Ni los contratos ni el papel ilegible. Fue eso. Ese pequeño gesto silencioso que gritaba sin palabras. No. No quiero saber nada de ti. Explotó. Sin pensar, sin plan. Solo pura rabia acumulada, demasiado grande para contenerla. Cállate. Gritó, con veneno puro destilando cada sílaba. Cállense de una vez, viejos miserables de mierda. Hijos de puta, todos ustedes. El eco se estrelló contra las paredes como un disparo. Sí, vine aquí sin deudas. ¿Y qué? Eso los hace sentir mejor. ¿Creen que me hace menos? Al contrario. Demuestra lo jodidos que están todos. Qué patéticas son sus vidas. Ja 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 ja. Patético. Todos y cada uno de ustedes, miserables y podridos. Estoy aquí por mis padres. Ustedes. Porque no tienen nada. Nada. Sois basura humana. Púdrete en el infierno. Su voz se quebró al final. ¿Qué demonios estoy diciendo?
Se cubrió la cara, sintiendo lágrimas, o era sudor. Ya no importaba. Silencio. Silencio absoluto. Todas las voces muertas. El aire era tan pesado que lo ahogaba. Subaru cerró los ojos y apretó la mandíbula. Me largo. Rugió, escupiendo al suelo, liberando todo lo que había reprimido. Hyo-on levantó las manos torpemente, como intentando calmar a un perro rabioso. Tranquilo, hermano, apenas susurró. Podrías haber dicho que no lo entendías. Te lo habría leído, no era para tanto. Cállate también. Espetó Subaru, volviéndose hacia él con los ojos encendidos y la respiración entrecortada. Sigue haciéndote el cuerdo con tu maldita mascota rubia. Sigue fingiendo que soy el loco. Estoy harto de tus bromas, de tu cara de pez muerto y de esa maldita idea de que soy el problema. Se acabó el sarcasmo. Solo veneno. Ni siquiera sabía si lloraba o sudaba, pero no importaba. Miró a todos esos cabrones a su alrededor, con caras llenas de asco, miedo o aburrimiento. Ni una gota de comprensión. Una vez más, buscó a Zoe. Estúpidamente. Con esperanza. Pero ella no miraba. Nada. Ni odio ni lástima. Solo fría indiferencia disfrazada de cortesía. Bien. Que te jodan también. No lo dijo, pero resonó con claridad en su cabeza. Ya no queda nada que perder. Respeto. Dignidad. ¿A quién le importa? ¿Qué? Ya se acabaron los insultos. ¿Dónde está la señora que me llamó consentida? ¿Y el imbécil que dijo que le robé el puesto a alguien digno? Anda, dilo. Aquí tienes tu maldito espectáculo. Se golpeó el pecho con la palma abierta. Pero nadie respondió. Simplemente lo miraron como si fuera un cadáver en descomposición. Subaru suspiró, exhausto, y finalmente se giró para encarar al guardia de la máscara cuadrada. Respiraba con dificultad y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Había estallado. Ahora solo necesitaba irse. Mejor así. Vete y deja que el mundo arda sin él. No rompió el contacto visual con el cuadrado, casi esperando, o deseando, alguna reacción de esa cara de plástico. Algún reconocimiento de que se había hecho añicos delante de todos. ¿Y ahora qué? Preguntó Subaru con la voz entrecortada, temblando sin control. La respuesta no fueron palabras, fueron pasos. Lentos. Pesados. Subaru se giró, con el corazón todavía golpeando contra sus costillas. Dos figuras. Los mismos uniformes rojos, pero diferentes máscaras. Triángulos. Más afilados. Más pesados. 1000 veces más amenazantes. Entraron por la puerta principal como una sentencia de muerte. Subaru tragó saliva, sin apenas notarlo. Jugador 444, anunció el cuadrado, retrocediendo como si hubiera terminado su trabajo. Será escoltado para completar el proceso de eliminación. Se le tomará una fotografía para registrar su participación. Luego, será eliminado del juego. Y así, sin más, el veredicto fue definitivo. No tenía sentido gritar. No tenía sentido rogar. Los triángulos lo flanqueaban. Uno incluso asintió cortésmente. Por aquí, por favor. Subaru dudó. Algo en su pecho latía con fuerza, gritando que algo iba terriblemente mal, pero su cerebro se negaba a procesarlo. Miró a Hyo-on, desesperado por cualquier cosa. Una palabra. Una advertencia. Incluso un insulto. Nada. Hyo-on lo miró de otra manera. Decepcionado. Triste, quizás. Como si sus ojos dijeran, no debiste haber hecho eso, hermano. Y eso dolió más que cualquier otra cosa. Peor que el rechazo de Zoe. Peor que los susurros. Peor que los insultos. Subaru volvió a mirar al soldado de la máscara triangular. Respiró hondo, sin darse cuenta de que le temblaban las manos. Eliminado, repitió mentalmente. Solo una formalidad. Solo una palabra más. Era mejor así. Sí. Vete. Vete a casa. Duerme. Olvida cada segundo humillante, cada cara burlona, cada juicio silencioso, cada herida abierta. Él asintió, casi con resignación. Sí. Fue mejor irse.
Aunque en el fondo, mientras seguía a los soldados de las máscaras triangulares, sintiendo cada mirada clavándose en su espalda, una pequeña voz dentro de él seguía susurrando algo que no podía comprender. Estás cometiendo un error, Subaru. Algo anda mal. Muy mal, pero ya era demasiado tarde para escuchar. Los murmullos comenzaron tan pronto como dio el primer paso para alejarse del pasillo. Jaja, el pequeño mocoso finalmente explotó. Patético. ¡Qué llorón!, rió un hombre, provocando risas en la sala. Buena suerte, reina del drama, siguió una mujer, sin molestarse siquiera en bajar la voz. Si tanto quería llamar la atención, debería haber hecho una audición para un concurso de talentos, espetó otra mujer, con un tono ácido. ¿No se suponía que era valiente? Un empujón y llora por su mamá, se burló otro. Pensé que estaba loco. Ahora creo que es simplemente patético. Ni siquiera pudo firmar un papel. Imagínate cómo jugaría. La risa. Esas malditas risas. Subaru apretó los dientes. No respondió. No giró la cabeza. No les dio la satisfacción. No. Ya no. Que se ahoguen con sus frases recicladas. Que se ahoguen en el ácido que escupen. Que se revuelquen en su miseria compartida, en su falsa superioridad. No eran su problema. Nunca lo fueron. Ya no me importa. Sus ojos permanecieron fijos en las espaldas de los soldados frente a él, guiándolo fuera de esa habitación sin una sola palabra. No importaba a dónde. Él se iba a casa. Eso es todo lo que importa. Mamá, papá, espérenme un poco más. Esta gente no era suya. Nunca lo había sido. Ni Soae. Ni Hyo-on. Ni ese idiota de Ansol y sus artimañas baratas. Nada de esto fue mío. No deberían doler. ¿Por qué duele? ¿Por qué? ¿Por qué carajo te dolía dejarlos si no significaban nada? Sacudió la cabeza rápidamente, como si intentara desechar el pensamiento. No iba a llorar. No por ellos. Se frotó los ojos con el dorso de la mano. Solo una vez. Con fuerza. Casi con rabia. No eran lágrimas. Era polvo. Agotamiento. Algo más. El pasillo se extendía, deformado. Primero blanco, luego rojo, luego rosa, luego amarillo. Colores absurdos, como el dibujo de un niño bajo los efectos del ácido. No importaba. Paso a paso. Los triángulos nunca miraron atrás. Nunca hablaron. Ni siquiera un encogimiento de hombros o una pausa. Finalmente, llegaron a un amplio espacio abierto, con escaleras coloridas que subían y bajaban sin sentido, como una pesadilla infantil. Geometría absurda destinada a confundir. Los soldados se detuvieron frente a una plataforma con paneles y cámaras. Uno de ellos habló, completamente aburrido. Listo, dijo, señalando una pantalla. Solo quédate ahí. Eso es todo. Subaru parpadeó, resignado. Sin preguntas. Sin fuerzas. Avanzó, arrastrado por los huesos. Frente a él, la pantalla parpadeó, mostrando una cara sonriente de color verde brillante, dolorosamente falsa. Una voz robótica femenina, aburrida como una azafata harta de repetir el mismo anuncio, dijo: por favor sonríe. No sabía por qué, pero lo hizo. Sonrió. Amplia. Incómoda. Dolorosa. Como si acabara de ganar algo. Quizás porque creía que iba a casa. Quizás porque todo terminaría pronto. Quizás porque mentirse a sí mismo era más fácil que afrontar la verdad. Me voy a casa. Ya casi llego. Mamá estará esperando. Papá también. Me abrazarán. Me preguntarán qué hice. Mentiré. El sonido de la cámara llenó el aire. Haz clic. Listo. ¿Y ahora qué? La respuesta llegó rápidamente. Uno de los soldados habló, frío y mecánico. Avanzar. Subaru apenas asintió, con el rostro entumecido. Estos no eran como los guardias de máscaras cuadradas. Aquellos habían sido fríos pero mecánicos, casi educados. Estos eran realmente fríos. Como si el hielo hubiera reemplazado la sangre en sus venas. No les quedaba alma. Ja. Seguro que no les pagan lo suficiente, pensó con la amargura en la garganta. Ya voy, susurró. No por ellos. No por el aire. Por sí mismo.
Un murmullo tan bajo que ni siquiera él lo oyó, como si su madre pudiera captarlo de alguna manera, a través de las paredes, la distancia, la podredumbre. Solo un poquito más. Espérame, mamá. Ya casi llego. Y él caminó. Eso era todo lo que podía hacer. Seguir el ritmo de las botas frente a él. Sin instrucciones. Sin explicaciones. Sin miradas. Solo pasos. Tac. 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 Como un metrónomo que avanzaba hacia un final que no podía comprender. Subieron escaleras. Atravesaron pasillos estrechos. Mal ventilados. Olían a pintura fresca sobre la descomposición. A podredumbre apenas disimulada. Doblaron esquinas que no conducían a ninguna parte lógica. Todo parecía repetirse. Siguieron girando. Y el paisaje seguía siendo el mismo. Cuando había empezado a notarlo, y allí, en todo ese giro sin sentido, algo se le metió bajo la piel. Un tirón. Una contracción profunda. Denso. Sucio. Más pesado que el miedo. No lo nombró. No se atrevió. Decirle algo lo haría real. Mejor tragárselo. Como todo lo demás que se tragaba. El nudo en la garganta. El instinto que lo impulsaba a gritar. Esa absurda certeza de que se dirigía hacia una trampa. ¿Estaba en peligro? Él no lo sabía. O no quisieron saber. Así que siguió caminando. Porque allí no había lugar para preguntas. Solo pasos. Solo órdenes tácitas. Táctica. 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 El tiempo se alargó, arrastrándose. Minutos, horas, siglos, ¿a quién le importaba? Ya no le dolían las piernas. Solo le pesaban. Como si no le pertenecieran. Y finalmente, puertas. Objetos enormes, deslizantes y pesados, cansados de estar encerrados tanto tiempo. Los soldados se detuvieron sin decir palabra. Uno se acercó a un pequeño sensor en la pared, inclinándose como si susurrara secretos. Bip. Las puertas empezaron a abrirse. Lentamente. Como dándole una última oportunidad de echarse atrás. De correr. De arrepentirse. Subaru entrecerró los ojos. No por la luz. No. Algo en lo más profundo de su ser, sus entrañas, su columna, su alma, empezó a aullarle. No. No entres. Y aún así, siguió adelante. Maldito idiota. Mierda. El espacio interior era vasto. Vacío. Demasiado limpio para confiar. Miró hacia el techo ridículamente alto, pintado de azul. Por un segundo, su cerebro quiso imaginar que era el cielo. No lo fue. La luz era tenue, pero suficiente para verlo todo. Suficiente para no confiar en nada. Las paredes estaban pintadas como si el sueño de un niño hubiera salido mal. Nubes. Pájaros. Un sol amarillo gigante con una cara sonriente y estúpida. Como si eso pudiera mejorar algo. Esto es. Murmuró, con la garganta irritada y raspando. Un parque infantil. Arena de verdad bajo sus pies. Crujiente, seca, de esas que se te pegan a los zapatos para siempre. Un tobogán rojo gigante. Barras de mono. Un balancín roto varado en el medio. Una torre de tuberías. Todo para los niños. Todo mal. Su respiración se aceleró. No por correr, sino por algo en su interior que se retorcía en un nudo. Sus ojos recorrieron todo el lugar. Buscando. Una puerta. Una salida. Cualquier cosa. Y entonces los vio. Formas gigantes en la pared. Un triángulo. Un círculo. Una estrella. Y un maldito paraguas. ¿Quién demonios pone un paraguas junto a una estrella? ¿Qué demonios significa eso? Los soldados, los que lo habían traído hasta aquí sin decir palabra, se dieron la vuelta y se fueron. Así, sin más. Como si cortaran una cuerda. Sin órdenes. Sin despedidas. Sin nada. Los vio alejarse, mecánicos, indiferentes, y su mente tartamudeó. Una vez. 2 veces. 3 veces. Contar era inútil. Nada de esto tenía sentido. Ellos se estaban yendo. Verdadero. ¿Fue una broma? ¿Parte del proceso? ¿Una prueba? El zumbido en su cabeza regresó, más fuerte. Ya no era un murmullo.
Ahora una sirena a todo volumen, gritando con niveles de pánico de alarma de incendios. Disculpe, susurró. Estúpido. Disculpe. ¿En serio? Dio un paso adelante. Luego otro. Su cuerpo se movía más rápido que su cerebro. Y antes de darse cuenta, ya estaba corriendo. ¡Hey! Espera. Espera un puto segundo. La puerta no esperó. Se cerró de golpe con un horrible y limpio chasquido. Sin explosión. Sin fanfarrias. Solo una fría y brutal irrevocabilidad. Subaru no tuvo tiempo de detenerse. Su mano golpeó el metal. Luego su hombro. Luego todo su cuerpo se desplomó contra él. La arena se le clavó en las rodillas y los codos. Algo crujió en sus costillas. Se quedó allí un segundo. Respirando como un animal herido, con la boca abierta, los ojos enormes, sin saber si era el dolor, el terror o ambos a la vez. Pero no pudo quedarse abajo. Se levantó. Tambaleándose. Humillado más que dolido. Golpeó la puerta. Una vez. 2 veces. Otra vez. Con los puños, con las palmas, con todo el cuerpo si hacía falta. Abran. Abran esta maldita cosa. Esto no era parte del trato. Pero no hubo trato. Nunca lo hubo. Siguió golpeando. Como si la fuerza suficiente pudiera atravesar la realidad misma. Esto no es justo. No pueden hacerme esto. Ni siquiera firme nada. Ni siquiera pude leer ese puto papel. Solo su propia voz respondió, resonando en su interior. Apoyó la frente contra la puerta. Respiraba como si se ahogara. Su pecho palpitaba, desesperado, mecánico. Él entendió, finalmente. No por la lógica. Por la amarga certeza que se te mete en los huesos cuando el cuerpo ya no puede mentir. Esta no era la salida. Nunca lo fue. Oye, susurró. Su voz se quebró. Lo entiendo, ¿de acuerdo? Sus manos temblaban. Está bien. Lo firmaré. El papel. Lo que quieras. El contrato. Lo que sea. Lo siento. Grité. Lo perdí. No lo volveré a hacer. Por favor, no hagas esto. Se quedó en silencio. 1 segundo. 2. Solo el sonido de su respiración agitada llenaba el espacio. Nada más. Esto no tiene gracia, susurró, con la voz aún más baja. Ya no tiene gracia, ya ni siquiera sonaba como él. Su voz era más grave, más hueca, como si emanara del pecho roto de otra persona. Su visión se nublaba, quizá por el miedo, quizá por el aire mismo, espesándose, obstruyendo cada respiración como si la habitación lo apretara cada vez más. Aún así, no pasó nada. O tal vez sí lo hizo. Porque un ruido se coló en sus oídos. Sutil. Mecánico. Un lento roce de metal contra metal, como una puerta que se abre sin cuidado. Vino desde atrás de él. Subaru giró torpemente. Su cuerpo tardó más de lo esperado en moverse. Había una puerta. Una que no había visto antes. Claro que no. Este lugar estaba lleno de cosas que solo se veían cuando era demasiado tarde. Y allí estaban. Quizás los mismos que lo dejaron aquí. Quizás diferentes. Los mismos trajes rojos. Las mismas máscaras triangulares. El mismo silencio. Pero esta vez, algo no estaba bien. Ni la forma en que se movían. Ni las caras que escondían tras esas máscaras. ¿Qué caras ponían? Pensamientos estúpidos. En el peor momento posible. Un Subaru clásico. No, se trataba de lo que llevaban. Su cuerpo comprendió antes de que su mente pudiera captarlo. Un pensamiento intentó formarse. Me escucharon, vienen a ayudarme, me sacarán de aquí, pero se desmoronó antes de terminar. Porque allí estaban. Y estaban armados. Armas grandes. Negras. Sin marcas. Sin decoraciones. No son armas para advertir. Son armas para acabar. No sabía qué tipo de armas eran. No importaba. No hacían falta nombres para un lenguaje tan claro. Olía a definitivo. Eso fue suficiente. Algo se le atascó en la garganta. Un sonido que intentaba escapar. Un rugido que olvidó cómo rugir. Solo salió un susurro entrecortado y húmedo, como si algo dentro de él se hubiera roto. Retrocedió un paso. Otro paso.
Ni siquiera estaba seguro de si se estaba alejando, o si su cuerpo intentaba encorvarse sobre sí mismo, desaparecer. No, eso no. Las palabras le salieron temblorosas, como arrancadas de una garganta que ya no quería hablar. La voz ni siquiera era suya. Estaba rota. Hueca. Vacía. ¿No vas a disparar, verdad? La pregunta flotaba allí como una plegaria que nadie escuchaba. Una última súplica desesperada a algo que nunca había prometido clemencia. Un sollozo ahogado lo arrancó, crudo e involuntario. Otro le siguió. Lágrimas derramadas, incontrolables, inesperadas. No las sentía suyas. No podían serlo. No quería que lo fueran. Y sin embargo, allí estaban. Y me dolió darme cuenta. Todo dolía. ¿Verdad? Susurró de nuevo. Bien. Cierto, y entonces sucedió. Sin drama. Sin cuenta regresiva. Sin advertencia final. Simplemente sucedió. Las armas se alzaron. En perfecta sincronía. 2 triángulos. Uno a la izquierda, otro a la derecha. De frente a él. Sin vacilación. Sin piedad. Levantaron sus armas como quien coge herramientas para arreglar un objeto roto. Y Subaru lo supo. Sabía que se había acabado. Sabía que no había despertar. Ninguna tirada de salvación. Ningún milagro. Se apretaron los gatillos. El sonido era limpio. Quirúrgico. Como una máquina funcionando a toda potencia. Pam. Pam. Tas. 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 No fue solo un disparo. Ni 2. Fueron docenas. Ráfagas completas. El primer golpe le atravesó el hombro, destrozando hueso y carne como papel mojado. El segundo se estrelló contra su muslo, arrancándole un grito y dejándolo temblando como una hoja. El tercero, ni siquiera lo registró. Después de eso, el mundo se convirtió en una mancha roja. Las balas lo atravesaron. Lo desgarraron. Lo destrozaron. Su pulmón izquierdo colapsó al instante. La sangre le llenó la garganta. Intentó escupirla, pero se ahogó. Otra bala le atravesó la clavícula, arrancándole parte del cuello en un chorro caliente y rociado. Una ráfaga le atravesó el abdomen. Sintió que algo se movía en su interior. Una sensación húmeda y retorcida. Y luego, se cayó. Intestinos. Rosa. Viscoso. Enredado. Derramándose del agujero desgarrado en su estómago como un nudo deshilachado. Los sintió deslizarse por su cadera, pegajosos y cálidos, arrastrándolo aún más hacia abajo. Otra bala le impactó en el pecho. Otra le destrozó la mandíbula. Los dientes se le partieron como cristales rotos. Se tambaleó hacia atrás, se desplomó sobre sus rodillas, luego sobre su costado, con un muñeco de trapo cortado por la mitad. Y aún así, se quedó despierto. Esa fue la verdadera pesadilla. Ni el dolor. Ni el frío. Ni siquiera la sangre. Se trataba de estar consciente. Consciente de que estaba roto. Destrozado. Moribundo. Incapaz de moverse. Incapaz de gritar. Simplemente tendido allí, abierto, desangrándose, solo. Las paredes pintadas se cernían a su alrededor. Las alegres nubes. Los pájaros de dibujos animados. La arena sucia bajo su cuerpo. El paraguas. Todo era tan infantil. Tan absurdo. Y él, un desastre desgarrado, con los intestinos acumulándose a su alrededor y la sangre brotando de todos los lugares imaginables. Ashka. Su voz no era una voz. Apenas un gorgoteo húmedo, un burbujeo nauseabundo. Tenía la lengua casi destrozada. La mandíbula medio destrozada. No importaba lo que quisiera decir. Acabo de ser ejecutado. El pensamiento resonó más fuerte que los disparos que aún resonaban en su cabeza. Ejecutado. Él. Subaru Natsuki. En un maldito parque infantil, bajo soles y sombrillas sonrientes de dibujos animados. Sí. Exactamente así. La comprensión fue más fuerte que las balas. Un frío gélido le subió desde las piernas hasta lo que quedaba de su corazón. Y también un calor asqueroso que se extendió por sus muslos, empapando sus pantalones de orina. Se había meado encima. Humillación. Absurdo. Real. ¿Por qué siquiera pensaba en eso?
¿Qué importaba, si lo acababan de destrozar como basura? ¿Dónde estaba su mamá? ¿Dónde estaba su papá? ¿Por qué se moría solo, rodeado de caricaturas? ¿Por qué lo último que sintió fue vergüenza? Intentó moverse. Intentó sentir sus piernas. Pero no quedaba nada. Su cuerpo era un lienzo destrozado de carne desgarrada, huesos destrozados, entrañas expuestas. Sangre por todas partes. Densa. Caliente. Formando charcos pegajosos a su alrededor. Mezclándose con la arena y los trozos de intestino que aún se retorcían débilmente, deslizándose indefensos fuera de los restos que solía ser su abdomen. Su piel estaba destrozada. Sus músculos, desnudos y crispados. Su ojo, solo tenía uno ahora. El otro era una masa gelatinosa que colgaba de su rostro destrozado. Y a través del ojo que le quedaba, miró fijamente ese cielo azul falso pintado con sonrisas idiotas. Estaban sonriendo. Estaban sonriendo mientras él se desangraba. Y entonces lo sintió, vibrando bajo su mejilla desgarrada, presionada contra el suelo arenoso. Una voz, mecánica, hueca, atravesando el caos en sus oídos. Jugador 444, eliminado. Eliminado. La palabra golpeó más fuerte que todas las balas. Más fuerte que la piel desgarrada, las costillas rotas. Eliminado como basura. Como chatarra. Como si no fuera nada. ¿Fue esto todo? ¿De verdad fue este el final para Subaru Natsuki? Un adolescente idiota que solo quería volver a casa. Quería gritar. Suplicar. Luchar. Pero solo salía espuma sanguinolenta de su boca rota. Todo le fallaba. La vista, la respiración, el movimiento. Cuando había caído al suelo. Lo habían empujado. Se había desplomado. ¿Cuánto tiempo llevaba allí tendido, desangrándose como un animal atropellado, sin que nadie viniera? Sin que a nadie le importara. Nadie. Intentó moverse una última vez, gritar. Nada respondió. Nada funcionó. Solo su mente seguía viva. Aguda. Horriblemente aguda. ¿Por qué todo estaba tan cálido, tan frío, tan insoportable? ¿Por qué no podía ponerse de pie? ¿Por qué no podía hablar? ¿Por qué había tanta sangre? ¿Por qué terminó así? ¿Qué había hecho mal? ¿Qué había hecho tan mal para merecer esto? Lo pensó una vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que los pensamientos dejaron de significar nada. Hasta que su mente se convirtió en una espiral de preguntas sin respuesta, encogiéndose cada vez más, disolviéndose como la carne desprendiéndose de sus huesos. Él no quería ir. Él no quería morir. Se estremeció. O creyó hacerlo. Ya no sabía si era de frío, de miedo o simplemente de la agonía que lo desgarraba en espasmos. No quiero esto, 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 pero nadie preguntó. Nadie. Él no quería morir. No. 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 Ah, eso fue todo. El último sonido. Una exhalación temblorosa. Un suspiro torcido. Un intento fallido de seguir existiendo. Subaru Natsuki murió. Y ni siquiera sabía por qué. Notas. Sin habla, no, es broma. Subaru ya ha sufrido su primera muerte, y ni siquiera ocurrió durante una partida. Veremos cómo se desarrolla todo esto. También quería comentar algo. No tengo ni idea de cómo se llaman esos dos extras de la serie original de El Juego del Calamar, los jugadores 250 y 324. Los busqué, pero parece que nunca tuvieron nombres oficiales. Así que decidí usar sus nombres reales. Gionian Sol. Sí, así se llaman de verdad, jaja. Ahora, sobre la situación del idioma. Subaru realmente no puede leer coreano. Me basé en una teoría que encontré en Reddit, que explica por qué Subaru puede entender el idioma del mundo de Re-Zero, pero no puede leerlo. La idea es que cuando Subaru fue teletransportado a Lugunica durante esos pocos segundos, no solo recuperó el regreso de la muerte, también adquirió una capacidad pasiva para entender idiomas. Entender entre comillas porque no es comprensión real. Subaru todavía habla japonés, pero otros lo escuchan como coreano.